Este domingo se celebra la solemnidad de Corpus Christi. Vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos capítulo 14 versículos 12 al 16 y 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en que entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Este evangelio que hoy proclamamos nos lleva también al contexto de la celebración del Tríodo Pascual, donde se proclama ante todo el Jueves Santo, el texto y la memoria de la Última Cena. Vamos a partir del texto y a ver algunos elementos que nos ayudan a comprender su contenido. En primer lugar, hablamos de un contexto inicial, que es el de la celebración de los panes ácimos y de la Pascua, comenzando con los ácimos, día del sacrificio del Cordero Pascual, en la tarde. Pero ¿de dónde vienen estas celebraciones? Vamos a remontarnos hasta el texto del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 26 y siguientes. Y cuando vuestros hijos os pregunten por el significado de este rito, vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto, hiriendo a los egipcios y preservando en cambio vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se postró. Este hermoso texto del Éxodo entonces nos recuerda el memorial de la Pascua. Vamos a ver en Levítico cómo se habla, capítulo 23, de 2 fiestas, la Pascua y los ácimos, versículos 5 y siguientes. La Pascua de Yahvé se celebrará el día 14 del mes primero, entre 2 luces. El 15 de ese mes se celebrará la fiesta de los ácimos en honor de Yahvé. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El día primero convocaréis una reunión sagrada, no haréis ningún trabajo servil. Ofreceréis durante 7 días manjares abrazados a Yahvé. El 7º día celebraréis una reunión sagrada, no haréis en él ningún trabajo servil. De igual manera, lo encontraremos en el libro de los Números, capítulo 18, y Deuteronomio, capítulo 16, entre otros. Como notamos, el contexto de estas 2 fiestas judías es el de la liberación de Egipto. Por tanto, el gran mensaje que encontramos para esta celebración es la acción histórica de Dios en medio del pueblo. Dios se manifiesta en la historia del pueblo de Israel, que nace allá en Egipto, en la liberación, y se configura sobre todo en el monte Sinaí con la recepción de las tablas de la ley y el pacto, la alianza, siempre enmarcado por la celebración. ¿En qué contexto más podemos ver estas prácticas? Sobre todo en las fiestas de peregrinación. Originalmente la Pascua no era fiesta anual de peregrinación, pero sí los ácimos, que era el inicio de la cosecha, marcaba ese inicio, que iba durante 7 meses, 7 semanas, hasta llegar a la fiesta de Pentecostés o Shavuot, durante 7 semanas. Entonces, está ligada la Pascua y los ácimos
a la vida, a las cosechas, a la primavera, el comienzo de la vida. ¿Cómo podemos ver entonces para nosotros, creyentes cristianos, este hecho, sobre todo desde nuestra fe católica de la Eucaristía? Luego de ese contexto, vemos un proceso en el cual los discípulos preguntan a Jesús, ¿dónde quiere celebrar la Pascua? Y Jesús les da unas pautas muy claras, muy precisas, como si Jesús conociera quiénes eran los propietarios de esa casa. Esto nos lleva a pensar que Jesús fue un hombre conocido, no solamente por su misión, sino por la relación que tuvo con las personas. Principalmente en Jerusalén vemos un lugar donde se preparaba para Jesús cuando llegaba a la ciudad, aunque también lo veremos en el Monte de los Olivos. ¿Quién prepara? ¿Cuál es el lugar? ¿Por qué se prepara? Podemos hacernos algunas preguntas. Luego de ello vienen las acciones de los preparativos. Ellos salieron, ellos vinieron, encontraron, según la palabra de Jesús, y prepararon la Pascua. También esto está unido al sacrificio del Cordero, como lo leíamos en Éxodo. Luego de la pausa intermedia del texto, donde se habla del anochecer y de los anuncios de la traición, retomamos con mucha fuerza unos participios adverbiales que son, en este caso, modales, temporales. Estaban comiendo, modales, tomando el pan, bendiciendo, tomando el cáliz, dando gracias. Son acciones modales, son perspectivas del texto. Luego tenemos unas acciones históricas. Jesús partió y Jesús dio y Jesús dijo. Estos tres verbos nos muestran de una manera muy práctica y muy gráfica la acción de Jesús. Jesús también se entrega, se parte su vida, también la dona a nosotros. Y esto lo corrobora con su palabra, con su entrega. Tomad, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la alianza. Esto nos une de nuevo a esos pasajes del Antiguo Testamento, pero nos da una novedad, porque ya no es un cordero y ya no es la liberación de Egipto, sino es la liberación de toda la humanidad gracias a la entrega de Jesús en la cruz. ¿Qué podemos decir al final en el versículo 25? Jesús nos dice, nunca más yo bebiese de este vino hasta un tiempo nuevo. ¿Cuál es ese tiempo nuevo? El reino de Dios. Pero no podemos pensar que ese reino, según este concepto, será solamente una perspectiva escatológica, ¿sí? Trascendental, sino que es una perspectiva novedosa para la comunidad. Es decir, cada vez que la Eucaristía realiza o se hace la Eucaristía como un memorial de la comunidad y como un memorial de la entrega de Jesús, se está implantando ese reino, se está viviendo el reino. Qué bueno para nosotros, sacando unas conclusiones finales, pensar cómo, a partir de un memorial histórico, como es la Pascua y los Ácimos, también nosotros hacemos memoria de la entrega de Jesús para la salvación del mundo, pero también como un signo de solidaridad de Dios con el hombre, y a la vez una invitación a que el hombre, cada vez que celebra este sacramento, este misterio eucarístico, construya el reino de Dios. Feliz celebración.